Cordial saludo. La idea de hoy es abordar el tema final del curso intermedio de Excel con respecto al tema que nos hace falta, que son tablas dinámicas. Entonces acá ya estoy logueado en la plataforma de K y en territorio vamos a buscar la ficha 2658658, contenido del curso, proyecto, guías, guía 3, material de apoyo y vamos a descargar el archivo tablas dinámicas. Tablas dinámicas. Ese es el archivo 14. Acá está, tablas dinámicas. Vamos a descargar ese archivo. Y acá en la plataforma, RA3, archivos para descargar, archivo 3, 14, tablas dinámicas. 14 tablas dinámicas, correcto. Vamos a descargar el archivo. ¿Qué es una tabla dinámica? Vamos a mirar la guía. De igual forma, pues, una tabla dinámica es un resumen, ¿sí? Un resumen puntual, concreto, específico sobre un dato en particular, que se obtiene, obviamente, de una matriz, de una base de datos. ¿Cuál es el objetivo de esa tabla dinámica? Poder visualizar una información muy puntual, de forma resumida. La tabla dinámica, ustedes tienen que entender que no se puede volver eh, o no se puede convertir en la misma matriz. Hay veces que a uno le muestran unas tablas dinámicas y cuando uno va y mira la tabla dinámica es la misma matriz. Lo que pasa es que está hecha en tabla dinámica. Se perdió el objetivo, se perdió la característica fundamental de la tabla dinámica, que es mostrar un resumen de datos, algo muy puntual, algo muy concreto, algo muy específico que necesitamos analizar rápidamente. Eso es una tabla dinámica. Entonces, este archivo tiene estas 4 hojitas de cálculo. Vamos a empezar en la hoja TD1. En la hoja TD1 vamos a hacer nuestras primeras tablas dinámicas, un proceso muy sencillo. Vamos a explicarlo desde cero y vamos a ir avanzando con una serie de elementos que son muy interesantes dentro de la tabla dinámica. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. El primer ejercicio de tabla dinámica dice tabla dinámica donde se muestren las ventas totales por cada mes. Si a mí me están diciendo que necesito ver las ventas totales por cada mes, pues yo tengo que partir desde la matriz, desde la base de datos que tengo y analizar si yo cuento con esa información, si esa información está ahí para yo poderla mostrar, porque a veces pensamos que una tabla dinámica es algo mágico que me va a dar un resultado de pronto de una matriz o de unos datos que ni siquiera existen. No lo puedo hacer. La tabla dinámica depende totalmente de la matriz, de la base de datos. Entonces, si la base de datos no cuenta con los datos suficientes para poderme mostrar ese resumen de datos, esa información específica, puntual, pues no tengo nada. Por eso es importante que yo en mi matriz, en mi base de datos, cuente con la información necesaria, ¿sí? Suficiente para poder hacer ese resumen, para poder entregar ese resultado. Entonces acá lo que yo miro en esta matriz es que cuento con dos columnas, con la de fecha y con la de ventas. Ahí están esos dos datos que necesito para poder mostrar la tabla dinámica que me muestre las ventas totales por mes. Yo necesito que por el mes de enero me diga cuánto se vendió en total de febrero. Yo eso lo podría hacer con una función, por ejemplo con la función sumar.si. Vaya, súmeme tal mes y tráigame los resultados. Vaya, súmeme. Pero me demoraría mucho tiempo. En cambio, una tabla dinámica me va a brindar la posibilidad de que lo haga de forma más rápida. Para insertar una tabla dinámica, basta con que nos ubiquemos en cualquier lado de la matriz, en cualquier zona de la matriz. Eso no interesa.
Entonces me ubico en cualquier zona de la matriz y vamos al menú insertar, a la cinta insertar. Voy a abrir acá el zoom, voy a la cinta insertar. Entonces recuerden, primer paso, me ubico en cualquier lado de la matriz. No deben seleccionar, eso de que tienen que seleccionar no es necesario. Ahorita vamos a simplificar el ejercicio. Entonces me ubico en cualquier lado de la matriz, voy a la cinta insertar y utilizo la primera herramienta de la izquierda que se llama tabla dinámica. Automáticamente me va a salir esta ventanita modal donde miren que ya me hizo la selección de toda la matriz. Ahí vemos las hormiguitas. Ya me dijo que en la hoja TD1 todo el rango desde B2 hasta D47, ¿correcto? Y me dice cómo o dónde quiero insertar la tabla dinámica. Yo puedo hacerlo de dos maneras. En una nueva hoja, si yo le dejo esta opción, a la izquierda de esta hoja se va a crear una nueva hoja donde me va a insertar ¿qué? La tabla dinámica. Y la otra opción parte que yo sea el que especifique dónde quiero ubicar la tabla dinámica. ¿Dónde la quiero ubicar? En este caso, para el primer ejercicio, la voy a hacer ubicando la tabla dinámica en esta misma hoja. Entonces, cuando selecciono hoja de cálculo existente, se me habilita este cuadrito de ubicación. Entonces le doy clic ahí, voy a mover un poco esta ventanita y le voy a decir que la tabla dinámica la quiero a partir de esta celda. Ojalá que no sean celdas combinadas. Miren que esta celda está combinada, entonces la idea es que no insertemos una tabla dinámica en una celda combinada. Entonces le di clic por acá y la veo solita. No necesito tampoco hacer una selección, ¿no? Porque es que yo no sé qué longitud, qué tamaño vaya a tener mi tabla dinámica. Entonces yo simplemente le digo, a partir de esa celda, hacia abajo y hacia la derecha, inserte mi tabla dinámica. Por eso es necesario que cuando usted seleccione la celda donde la va a insertar, obviamente usted garantice que hacia la derecha no hay datos y hacia abajo tampoco. Porque vuelvo y repito, la tabla dinámica se va a expandir de acuerdo a la información que yo necesite mostrar. Entonces, en este caso le digo aceptar. Y ahí me insertó mi tabla dinámica. ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque me muestra este cuadrante, se me habilita un panel de campos de tabla dinámica al lado derecho. A veces por error lo cerramos porque como nos quita espacio de visualización, a veces lo cerramos. Pero ese elemento es fundamental porque a partir de ese cuadrante es donde nosotros construimos la tabla dinámica, donde elaboramos la tabla dinámica. Entonces ese cuadrante para nosotros es indispensable. ¿Cómo hago otra vez para activarlo? Sobre la tabla dinámica le doy clic derecho, mostrar lista de campos y vuelve a aparecer. Ojo, cuando yo me salgo de la tabla dinámica, él se oculta, entonces no es que se me haya, de pronto yo lo haya cerrado, es porque estoy por fuera de la tabla dinámica. Pero si yo vuelvo e ingreso a la zona de la tabla dinámica, él se debe activar. Si no se activa, fue porque ahí sí lo cerré. Entonces ahí sí le daría clic derecho, mostrar lista de campos. Otra opción es que, como esto es una tabla dinámica, en la parte superior se tuvo que haber habilitado herramientas de tabla dinámica o analizar tabla dinámica. Miren todas las opciones que aparecen ahí para tabla dinámica. Ya vamos a ver algunas de ellas. Nos vamos a centrar en esta parte de los campos de la tabla dinámica. Mucho cuidado. Es importantísimo porque a partir de esta digámoslo como panel o herramienta, es que yo construyo mi tabla dinámica. Entonces, él se compone de 4 cuadrantes: filtros, columnas, filas y valores. Ahí están los 4. En filtros, que ubicamos aquellos elementos por los cuales yo deseo hacer consultas, resúmenes a través de mi tabla dinámica, pero utilizando ciertas opciones de esa matriz. Por ejemplo, yo podría llevar ahí en este caso el campo de mes y filtrar por mes,
o de producto y filtrar por producto, de zona y filtrar por zona. Pero eso depende del ejercicio, porque ustedes ahorita se van a dar cuenta que cuando utilizamos columnas o filas, de igual forma él me da la opción de filtrar. Entonces, ¿para qué sirve columnas y para qué sirve filas? Para ubicar la información, ya sea en sentido vertical o en sentido horizontal. Para eso son esos dos cuadrantes. Y todo lo que tiene que ver con valores es lo que nosotros necesitamos calcular. Que por favor muéstrame la suma de tal cosa, que por favor muéstreme el promedio, que por favor muéstreme el mínimo, que por favor muéstreme el máximo. Entonces todo eso va ahí. Que cuénteme cuántos hombres hay en la empresa, cuénteme cuántos del género femenino hay, cuántos viven en Pereira, cuántos viven en Armenia. Toda esa parte donde yo necesito hacer procesos aritméticos, lo llevo a valores. Esos son los 4 cuadrantes. Ahora, nosotros de qué dependemos para utilizar estos cuadrantes? De los encabezados de la matriz. Mire que aquí aparece fecha, producto, ventas, que son los mismos que tengo en la matriz. Él lo que hace es que cuando inserta la tabla dinámica, aprovecha sus encabezados. Por eso es tan esencial, tan importante, que ustedes en sus matrices tengan encabezados muy bien definidos. Hay veces y nos hemos encontrado que en la matriz no utilizan encabezados coherentes. Son unos encabezados ahí que uno ni entiende para qué sirve ese encabezado, qué tipo de información tiene. Uno no le encuentra sentido. Entonces, cuando construyen la tabla dinámica es donde tenemos los problemas porque no sabemos si ese encabezado realmente me sirva para algo, definitivamente no me sirva para nada. O a veces nos toca volver a la matriz, mirar qué datos hay ahí para, sí, entonces ese encabezado es el que necesito. No, la idea es que nosotros tengamos muy bien definidos los encabezados. El encabezado especifica qué información hay en esa columna. El encabezado especifica qué información hay en esa columna. Si yo no tengo un buen encabezado, pues yo no me voy a dar cuenta cuál es la información que tiene esa matriz. Pierde el oriente, pierde el norte la información. Por eso es tan importante. Entonces, ahora sí, nos dijeron tabla dinámica donde se muestran las ventas totales por cada mes. Entonces, me ubico en mi tabla. Recuerden que a veces yo me puedo salir. Entonces se me van a perder o se me van a ocultar, normal porque no estoy dentro de la tabla. Apenas me ubique en ella, entonces yo puedo hacerlo de varias maneras. Ya sabemos que necesitamos fecha y ventas. Ellos tienen unos cuadritos, miren que si yo los selecciono, automáticamente él me los lleva a filas. Mírenlo acá, ya me agrupó los nombres. No es que me muestre que si aparece 10 veces enero, en la tabla me va a mostrar 10 veces enero, no. Cosa diferente que de pronto yo tenga un enero con H y un enero sin H. Ahí sí me mostraría 2 eneros acá, pero ya sabemos que está mal escrito. O un qué, o un error ortográfico en uno. Por ejemplo, que hayan escrito un septiembre sin la P y otro con la P. Entonces me va a mostrar 2 palabras de 2 meses y va a decir, ve, eso no me está agrupando. No, lo que pasa es que en la matriz escribieron mal el dato. Entonces yo tengo que corregir, no acá en la tabla dinámica, yo corrijo en la matriz. Ahora, esta sería la primera manera. La otra es yo dejo presionado el botón del mouse y mire cómo se va el mouse con el campo. Pues ahí me muestra un circulito rojo porque pues él me dice aquí no lo puedo soltar. Miren que cuando yo me empiezo a ubicar en cada cuadrante, me muestra dónde va a quedar. Mírenlo. Me muestra con un iconito y me muestra la zona donde va a quedar. ¿Sí ven? Entonces digamos que lo va a soltar acá en fecha, en columnas, perdón. Mire cómo quedaría. Va a quedar por columnas. Y ya lo quiero mover porque no me gustó. Lo arrastro. Por eso la flexibilidad de la tabla dinámica. Simplemente dejo presionado el botón del mouse y arrastro el cuadrante que necesite. Y ahora necesito ventas. Como ventas es una columna que contiene valores, ella por defecto automáticamente se va a ubicar en valores. Solamente con que yo la seleccione va para allá. Pero si yo no quisiera, vuelvo y repito, yo lo puedo arrastrar. Y ahí tengo la respuesta a la primera tabla dinámica que me solicitaron, que es que muestre el total de ventas por mes.
Una vez yo hago esto, la idea es que personalizar la tabla dinámica. Ahí no termina todo. La tabla dinámica se debe personalizar. Mire, por ejemplo, este título que me colocó. Mire que pues esto es moneda y pues no tiene el formato. Entonces la idea es darle todas esas características. ¿Cómo se hace eso? Yo vengo acá, en el caso de darle formato a la moneda, le doy en la flechita hacia abajo y busco la opción configuración de campo de valor. Configuración de campo de valor. Le doy un clic ahí y me va a abrir este panelcito. Entonces desde ese panel, miren, él por defecto está haciendo suma. Pero si yo quisiera promedio, si quisiera máximo, si quisiera conteo, ¿sí ven? Acá de una vez mire que cuando yo cambio me va cambiando los títulos. Yo desde aquí podría decirle total ventas. Entonces le voy a cambiar el título para que no aparezca así, total ventas. Y voy a ir a formato de número. Y en formato de número, pues como eso es moneda, le voy a decir que me dé moneda sin decimales. Recuerden que puedo utilizar contabilidad o moneda. A mí me gusta más contabilidad porque el signo siempre me lo va a alinear a la izquierda. Mientras que en moneda no, él queda de acuerdo al número de dígitos que tenga el dato. Entonces voy a dejarlo en contabilidad, así igualito, aceptar, aceptar, y ahí lo tengo organizadito. Y mire cómo me cambió el título. Ya empieza a mejorar la tabla dinámica. Ahora, ¿qué puedo hacer en la tabla dinámica? Puedo ir a la parte de arriba, ir a diseño y escoger un diseño para mi tabla. Miren. Ya ahí según las necesidades, según de pronto los colores que manejen dentro de la organización, dentro de la empresa, pues esos son elementos que se van organizando, que se van ajustando. Pero la idea es personalizarla. Ahora voy a volver acá a analizar herramientas de tabla dinámica y voy a venir a toda la izquierda, tabla dinámica, y mire que acá dice nombre de la tabla dinámica. Recuerden que cuando vimos la herramienta de tabla, yo les decía, coloquen nombre a la herramienta de tabla, porque luego usted puede tener muchas tablas en una hoja, las va a calcular, va a hacer algo, y tabla 1, tabla 2, tabla 3, uno que se va a acordar de eso. Acá sucede exactamente lo mismo. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Yo le puedo dar un nombre a mi tabla dinámica. Esta es la que muestra ventas totales por cada mes. Entonces, acá sí pueden utilizar el espacio. Entonces, tabla dinámica, ventas por mes. Y así se va a llamar mi tabla. Entonces, ya mi tabla quedó personalizada con ese nombre. Eso es muy útil, ojo, mucha atención, para los que vayan el próximo año a hacer Excel avanzado cuando hagamos dashboard. Ahí se van a dar cuenta la importancia de personalizar con nombres específicos cada una de las tablas dinámicas que ustedes van insertando. Porque cuando hagan conexión de informes, ahí es donde usted va a decir, venga, fue pucha, tabla dinámica 1, 2, 3, y ustedes con 40 tablas dinámicas, ¿cómo van a identificar cuál tabla dinámica es la que realmente necesitan? ¿Cuál van a ser la que van a necesitar? No lo va a recordar uno. Entonces ahí es donde viene la importancia de colocarles nombres. Ahí hemos finalizado la primera tabla dinámica. Vamos a resolver la segunda. Entonces dice tabla dinámica. Vamos a colocarle otro color. Vamos a colocarle otro color donde dice tabla dinámica donde se muestren las ventas realizadas por cada producto. Entonces miren que ya no voy a utilizar fecha, sino que voy a utilizar productos y ventas. Porque ya necesito agrupar los productos, cuánto se vendió de cada uno de esos productos. Entonces vuelvo y juega. Me ubico en cualquier lado de la matriz, insertar, tabla dinámica. Recuerden que me va a salir este cuadro. Le voy a decir que sí, que este es el rango y este sí voy a dejarlo que me lo inserte en una hoja nueva. Nueva hoja de cálculo. Entonces se van a dar cuenta que acá a la izquierda me va a insertar la tabla dinámica. Le voy a dar a aceptar y ahí está, miren. Entonces quedó en una hoja independiente. ¿Sí ven? Entonces me dijeron ahí que tabla dinámica ventas por productos. Entonces
necesito productos y ventas. Ahí lo tengo. Mire, ¿qué pasa si se lo llevo a columnas? Miremos. Mire cómo quedaría. ¿Cuál de las dos está bien? Las dos. Lo que pasa es que ahí ya pasamos a identificar visualmente cuál mejor, cuál es la mejor tabla o cuál es la mejor presentación que esa tabla dinámica me está evidenciando, me está mostrando. ¿Cuál es la que me permite de manera sencilla poderla leer, poderla interpretar más fácil? Entonces aquí ustedes se dan cuenta que más fácil me queda por filas. Pero van a haber tablas, ahorita vamos a hacer una donde vamos a tener que utilizar columnas, filas, mover para un lado, mover para el otro, organizar, porque de acuerdo a cómo yo la organice acá, es como me va a quedar ese resumen. Por eso es tan importante empezar a mover, a manipular, porque de esa manera yo voy a identificar cuál es la mejor vista de interpretación que van a tener las personas que vayan a leer esa tabla dinámica. Ese es el objetivo. Entonces vuelve y juega. Acá la vamos a configurar. Entonces voy a ir a diseño. Le voy a colocar un color. Le voy a colocar el formato. Entonces en la flechita, configuración de campo de valor. Le voy a decir que contabilidad, decimales, 0, aceptar, aceptar. Y ahí está. ¿Sí? Miren lo diferente que se ve. Ahí tenemos. Ahora vamos a hacer, miren esta última la voy a hacer desde la primera. Tabla dinámica donde se muestre el promedio, ya está pidiendo, de ventas por mes. Entonces, nos había dado, la primera tabla que hicimos, el total, nos está haciendo sumatoria. Miren lo sencillo que es. Le doy clic derecho, le digo resumir valores por y le digo promedio. Es lo mismo como si llegaran acá, configuración de campo de valor, y lo pasaran a promedio. Acá lo puedo hacer más fácil, clic derecho, resumir valores por promedio. Y ahí lo tiene. Y ahí ya me sacó el promedio de venta por mes. De una. Si yo lo estuviera haciendo con función, me tomaría más tiempo. Me va a tomar condiciones más distintas que requieren tiempo. Entonces no va a ser tan eficiente mi trabajo con ello. En cambio, una tabla dinámica, miren lo rápido que fue. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este último. Tabla dinámica donde se muestran las ventas por mes y los productos vendidos. O sea que necesito todas las columnas. Mes, productos y ventas. Entonces me ubico en la tabla, insertar, tabla dinámica. Esta la voy a colocar debajo de donde tengo la otra. Me ubico primero en ubicación y le voy a decir que me la coloque de aquí para abajo. Yo creo que no me va a estorbar de ahí para allá. Aceptar. Entonces mire que ya va en la tabla dinámica 3. ¿Qué le faltó a esta? El nombre, que también le hubiera podido darle clic derecho, opciones de tabla dinámica, y acá donde dice nombre de tabla dinámica, miren que lo puedo cambiar. Que es lo mismo que hicimos ahorita, analizar tabla dinámica y cambiar el nombre acá. También lo puedo hacer clic derecho, opciones de tabla dinámica, nombre de tabla dinámica y le coloco el nombre que necesite, el nombre que quiera. Entonces me voy a ir otra vez para acá, que era la que estábamos desarrollando. Entonces necesito los tres. Yo sé que ventas ya viene para valores. Ahí está. Ahora mire lo que voy a hacer. Voy a bajar productos para acá. Mire cómo quedó, como la que hicimos ahorita. Y voy a coger fecha para columnas. Entonces miren cómo quedaría esa tabla. Voy a rebajarle acá. Voy a salirme de acá de campos de valor. Miren cómo me quedaría esa tabla. Y está bien. Esa tabla está bien porque está mostrando primero los productos y las ventas generadas por cada mes. Mírenlo. Donde hay vacíos, donde no vemos nada, ¿es por qué? Porque pues no se vendió nada de ese producto en ese mes. No se vendió nada. Entonces, cuando esto queda, estos vacíos quedan, es porque pues no hubo ninguna venta específica de ese mes. Ahora, yo podría hacer esto, pasar acá fecha, productos para acá. Mire cómo se vería.
Llevamos dos formas de visualización y ambas correctas. Aún así, yo podría coger productos, moverlo debajo de fecha y mire lo que sucedería. Mire cómo se vería la tabla dinámica. Me la agruparía por mes, los productos que se vendieron en ese mes y el respectivo total. Ahora yo podría coger fecha y ponerlo debajo de productos. Entonces ya el agrupamiento es por producto y me muestra los meses donde se vendió ese producto, cuánto se vendió ese producto específicamente por cada mes. ¿Cuál es la mejor? Eso depende. ¿Eso depende de qué? De la forma, la manera en que usted interprete la tabla dinámica, en que la lea mejor. Para el ejemplo que vamos a hacer, vamos a trabajarla de esta manera para que veamos unas características que podemos organizar acá. Dejemos acá productos y fecha, pasémoslo para acá. Entonces miren este. Entonces tenemos la tabla dinámica. Primero ya saben, pues le defino como de pronto un color. Voy a organizar lo que es la parte del formato. Para que se vea mucho mejor. Pero vemos estos espacios y estos espacios a veces no son tan chévere. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos arriba. Voy a volver a colocar acá un poco el zoom. Entonces me ubico ahí. Tabla dinámica. Recuerden que yo le puedo dar clic derecho, opciones de tabla dinámica. Tabla dinámica, opciones, opciones. Entonces, miren. Entonces, lo primero, no olviden definir un nombre de la tabla dinámica. Para celdas vacías, mostrar. Pues si está vacía, muéstreme 0. Aceptar. Y ahí lo tenemos. Mire lo diferente que se ve. Me rellena esa celda. Me rellena ese valor. Ahora, hay veces que no necesitamos ver los totales, aunque los totales son muy importantes. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Analizar tabla dinámica, diseño de tabla dinámica y mire las opciones. Entonces yo puedo ir a subtotales y decirle no mostrar subtotales. Vamos a ver. Este no tiene totales porque no tengo agrupamientos en este momento. Entonces puedo ir totales generales, desactivado para filas y columnas. Ahí está, mírenlo. Lo desactivé tanto para las columnas como para las filas. No, yo solamente necesito los totales acá de fila, o sea, por cada producto. Entonces, activado solamente un ejemplo para filas. Ahí lo tenemos, mírenlos. También yo lo quiero para columnas. Activado para columnas. Ahí lo tenemos. Lo quiero para los dos. Entonces me paro en la tabla dinámica. Diseño. Activado para filas y columnas. Y ahí tengo tanto la venta el total de venta de cada mes como el de cada producto. Entonces miren cómo voy personalizando mi tabla dinámica. Cómo la voy organizando. Y esto obviamente se va a prestar para que la información que estoy mostrando en ella cumpla con el objetivo, con el resumen de datos que yo quiero mostrar, que yo quiero identificar ahí. Bueno, entonces ahí tenemos otro estilo, otra forma de tabla dinámica con muy buena característica. Vamos a pasar acá en la hoja 2, pues también se aborda toda la parte de diseño, miren. Vamos a pasar a la hoja 3, por ejemplo, para que hagamos un ejercicio de acá que es interesante. Por ejemplo, miremos agrupar elementos dentro de una tabla dinámica, opción para grupos de datos, clic derecho a agrupar. Perfecto, me parece bien este. Miremos a ver por qué podríamos acá agrupar. Entonces, recuerden que, bueno, antes de que miremos esa parte, suele suceder algo y es lo siguiente. En muchas ocasiones me dicen, bueno, Mir, ¿qué sucede si de pronto yo debo agregar otro dato? ¿Qué pasa con las tablas dinámicas? ¿Esa información se actualiza? Bueno, claro, eso se actualiza, pero vamos a ver qué va a suceder. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Vamos a mirar qué portátil que no hay. Entonces vamos a decir que en enero portátil
14 pulgadas, un ejemplo, 35.000. Ahí están hablando de euros. Le voy a colocar el mismo formato. Voy a seleccionar acá, copiar formato para que quede bien. Si yo vengo acá a la tabla dinámica, pues obviamente aquí debería haberme incrementado los 35.000. Acá debería haberme aparecido el producto portátil. Y pues en la tabla anterior también portátil, ¿cierto? Pero miren que no pasó nada. ¿Por qué? Porque es que el hecho de que eso sea una tabla dinámica no significa que se actualiza porque yo haga un cambio en la matriz. No, yo le tengo que dar la indicación a la tabla dinámica de que se actualice. Hubo un cambio en la matriz, por favor efectúe ese cambio, actualice. ¿Cómo se hace eso? Se hace de forma muy sencilla. Yo debería darle clic derecho sobre la tabla dinámica, actualizar. Pero ahí me doy cuenta que enero no me cambió. Voy a ir a esta, clic derecho, actualizar, y no me agregó el nuevo producto que es portátil 14 pulgadas. A ver si fue, sí. ¿Por qué? Por el hecho de que estoy utilizando un rango. Recuerden que cuando yo inserté la tabla dinámica, ella tuvo que haber seleccionado hasta acá, de aquí para arriba. Ella no me está teniendo en cuenta el nuevo campo que ingresó ahí. Él no lo está teniendo en cuenta. ¿Qué le tengo que decir a la tabla dinámica? Que me actualice ese nuevo rango. Entonces miren que la vuelta va a ser mucho más grande. ¿Qué tengo que hacer? Voy a esta tabla dinámica. Arriba, analizar tabla dinámica. Voy a abrir el zoom. Analizar tabla dinámica. Y acá donde dice datos, cambiar origen de datos. Entonces le voy a decir cambiar origen de datos. Entonces miren. Si yo le hago análisis, mira hasta dónde está llegando el origen. ¿Sí ven? No me está teniendo en cuenta el nuevo elemento o los nuevos. Entonces, cada vez que ingrese información a esa tabla dinámica, siempre me va a tocar hacer lo mismo. Por eso la importancia, ahorita ya lo vamos a hacer, por eso la importancia de convertirla en herramienta de tabla, porque el rango es dinámico. Cada vez que se inserta un nuevo elemento, automáticamente se actualiza el nuevo rango. Entonces, ¿qué hago? Aquí yo puedo decir, no, ya va hasta la fila 48. Aceptar. Entonces, cuando yo venga y actualice, esta no fue la de acá arriba. Ahí actualizó. Mire que me cambió enero. ¿Sí ven? Actualizar. Ahora, ¿qué hago acá? Tengo que ir lo mismo. Analizar tabla dinámica, cambiar origen de datos. Mire hasta dónde llegaba. ¿Sí ven? Entonces, si usted insertó 10 tablas que parten de esa matriz, a las 10 tablas les tiene que hacer esto. Entonces, eso se vuelve inmanejable. Mírenlo ahí ya lo cargó. ¿Sí ven? Ahora miren la diferencia de convertir esto en herramienta de tabla. Entonces me voy a ubicar ahí, insertar tabla. Él ya seleccionó toda esa matriz normal. Mire que llegó hasta ahí, aceptar. La voy a llamar productos, un ejemplo. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a insertar esta última tabla dinámica, la del promedio. Ya con esto como herramienta de tabla, miren, como diseño de tabla, como herramienta de tabla. Entonces voy a ir, insertar tabla dinámica, le voy a decir que me la inserte acá abajo, aceptar, ahí está. Entonces, ¿qué era lo que decía? Muestre el promedio de ventas por mes, promedio. Acá, tan, ventas, esa ya se me actualizó, muy bien. Le hago lo que le tengo que hacer. Promedio, contabilidad, aceptar, ahí está. Pero llegó un producto nuevo. Miremos el promedio actual de febrero, 13.000. Entonces llegó a febrero, también se vendió portátil por 50.000 para que nos afecte harto el promedio. Y en marzo, otra vez portátil, 40.000. Entonces, ojo, mire que la tabla no se ha actualizado, 13.000 y 14.000. Porque las tablas dinámicas no se actualizan apenas yo haga ya cambio. Ah, es que yo ya convertí en esto en tablas, sí, muy chévere.
ya simplemente darle clic derecho, actualizar y listo, mire cómo cambió. Ya usted no tiene que ir a modificar allá el rango, porque como ya es una herramienta de tabla, él automáticamente me va habilitando los nuevos registros que se vayan generando. Entonces, por eso la importancia, vuelvo y repito, de hacer uso de herramienta de tabla. Vamos entonces a pasar a TD3 para que hagamos unos ejemplos y ya vayamos finalizando. Bueno, entonces en esta tabla vamos a hacer un ejemplo. La voy a convertir en herramienta de tabla. Ya saben que eso nos va a garantizar, digámoslo así, que cada vez que yo ingrese un nuevo registro, la tabla dinámica se me actualice mucho más. Entonces miremos la parte de agrupar elementos. Si ustedes se dan cuenta, pues los códigos van como en un orden. Pues tienen un consecutivo, aunque aquí no aparecen en consecutivo. Bueno, organicémoslos para que identifiquemos si sí o si no, de menor a mayor. Miren, 1001, 1002, bueno, muy bien. Entonces digamos que yo quiero ver, voy a insertar acá la tabla dinámica, la voy a insertar acá mismo. Yo quiero ver por código lo que se paga en sueldos, Ahí estoy viendo, entonces al código 1001 se le paga 1.000.000 y etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Digamos que yo quiero agrupar. Entonces, agrupar es cuando yo tengo datos numéricos a los cuales yo les puedo decir, venga, vaya desde tal dato hasta tal dato. Váyase de 10 en 10, de 15 en 15, de 20 en 20. Entonces le voy a dar clic derecho sobre la etiqueta de esta fila y le voy a decir agrupar. Entonces él me va a mostrar ahí un ejemplo, el rango inicial y el rango final. Y él me dice, ¿por cuánto quiere agruparlo? Digamos que lo agrupemos por 10 en 10. Entonces miren lo chévere. Del código 1001 al 1010 se pagó esto en sueldo. Del código 1011 al 1020, tanto. Miren. Para que no me mostrara todo eso así individual, porque pues acá lo tengo. Era lo que yo les decía. Hay veces que si yo no tuviera ese agrupamiento, me está mostrando lo que yo ya tengo acá. Entonces ahí es donde no tiene sentido generar una tabla dinámica para mostrar algo que yo también lo tengo desde la matriz. Mientras que acá, miren el diferenciador. ¿Sí ven? Ahora miremos este. Yo quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres trabajan en la organización. Entonces vamos a insertar la otra. Recuerden que esta la volví una herramienta de tabla. La voy a llamar base de datos. Pónganle hoy cuidado a esta forma de también crear bases de tablas dinámicas. Me voy a ubicar acá. Entonces primero me ubico, ya no necesito estar desde la matriz. Me ubico ahí. Insertar tabla dinámica. Entonces ella me dice, venga, ¿a quién? Llámeme la tabla BD. Recuerden que esa tabla yo la llamé BD. Listo, aceptar. Y ahí ya me la insertó de esta información. Entonces yo lo que quiero saber es, a ver, miremos, por sede, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay? Entonces sede. Y queremos ver el género, el sexo. Ahí los tenemos. Entonces en norte tenemos femenino masculino, en oeste femenino masculino. Bueno, en todos tenemos los dos géneros. Pero ahí no hay nada. Quiero saber la cantidad. ¿De dónde puedo utilizar la cantidad? Del mismo sexo, del mismo género. Aunque esa columna no son datos numéricos, recuerden que yo les había dicho que cuando yo voy a utilizar valores es porque ahí voy a acomodar columnas que tienen valores, no necesariamente siempre puede suceder eso. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo reutilizar este campo, entonces vuelvo y lo cojo. Como eso es un texto, lo que va a hacer es que me hace un recuento. Y mírenlo ahí. Entonces, en la zona norte tenemos 9 personas, 4 mujeres, 5 hombres. En oeste 11, 6 mujeres, 5 masculinos, 5 hombres y de una, miren. Entonces miren lo interesante que se vuelve el funcionamiento de esas tablas. Entonces ahí tenemos otra de las funcionalidades, otra de las características de lo que es las tablas dinámicas. Vamos a ir a la última hoja de cálculo TD4 y aquí ya vamos a ver unos elementos también demasiadamente interesantes e importantes que son los campos calculados dentro de las tablas dinámicas.
Voy a convertir esta matriz en herramienta de tabla. O sea, siempre va a ser mi recomendación. La voy a llamar, como no podemos tener dos tablas del mismo nombre, la voy a llamar ventas 2. Recuerden que no, en los nombres de las herramientas de tabla no pueden tener espacios, ¿cierto? Porque creo que esta la habíamos llamado ventas 1. A productos. Esta sí la voy a dejar como ventas. Ventas, perfecto. Entonces voy a insertar una tabla dinámica acá. Entonces ya saben que no tengo necesidad de partir ya desde la matriz. Si ella es una herramienta de tabla, yo simplemente me ubico donde quiero, tabla dinámica, le doy el nombre de la tabla, ventas, y le digo que por favor me la inserte. Aceptar. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Entonces, un ejemplo. Digamos con lo que dice el ejercicio. Campo calculado para obtener el valor del IVA del 19%. Si ustedes se dan cuenta, en la matriz, ese campo no está, el IVA no está. Entonces sería sencillo porque yo simplemente diseño la nueva columna, IVA, hago la operación de que coja este valor y me lo multiplique por el 19% o por el 0,19 y listo. Y ya cuando yo llame la tabla dinámica, pues aquí me aparecería IVA. Pero hay en ciertas ocasiones donde no podemos de pronto añadir elementos a las tablas que ya tenemos, porque vienen de otras matrices, porque ya vienen como con esa característica, como eh, con esos elementos. Y además de eso, pues digamos que eso cambiaría el formato de lo que de pronto yo ya tenga establecido, ¿sí? Hay escenarios donde yo lo puedo hacer y hay otros donde muy seguramente no. Entonces, para eso se utilizan los campos calculados dentro de las tablas dinámicas. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a ubicar en la tabla dinámica y digamos que yo quiero ver los productos, el precio de todo lo que vendimos por producto, pero quiero saber también cuánto pagamos de IVA. Entonces, miren que ahí están las ventas por producto, lo que se vendió, pero queremos saber cuánto vamos a pagar de IVA de esos productos. Entonces voy a crear un campo calculado. Un campo calculado es una columna que yo le inserto no a la matriz origen, sino a la tabla dinámica. Entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí va a aparecer IVA, pero acá en la matriz, como la tengo originalmente, sin ninguna modificación, nada. Le voy a crear esa nueva columna a mi tabla dinámica. Entonces me voy a ubicar ahí, analizar tabla dinámica y vengo y busco este grupo de herramientas, cálculos. Hay algunos que a veces les aparece así comprimidos. Entonces le aparece cálculos, usted despliega y le salen las opciones. En este caso, como yo los tengo desplegados, busco campos, elementos y conjuntos y le digo campo calculado. Entonces me va a aparecer esta ventanita. Entonces ella me dice que le defina un nombre. Es importante colocarle nombres coherentes, en este caso IVA. ¿Y cuál es la fórmula? Entonces borro lo que hay ahí, debo dejar el igual y le digo, pues coja el valor del precio y multiplíquemelo por el 19%, en este caso nuestro IVA. Le voy a dar sumar. Ojo, este sumar no es que me haga la operación de suma. Sumar es que me adiciona este nombre a los campos. Aquí vamos a ver que me va a quedar abajo. Ahí quedó, miren. Y la matriz está intacta por ahora. Le voy a dar a aceptar. Ya me quedó IVA. Ya me está mostrando lo que vamos a pagar de IVA. Pero la matriz quedó intacta. Eso es un campo calculado. Ahora necesito hacerle una modificación. El IVA es del 21. Un ejemplo. Entonces vengo otra vez a campos, elementos y conjuntos. Campo calculado. Yo no lo puedo, ya está el que necesito modificar, entonces en la flechita lo cargo. Ojo con eso. Si es un nuevo campo, hago eso, le doy el nombre, le coloco la fórmula y lo sumo. Pero en este caso necesito modificarlo, entonces hago la modificación respectiva, modificar, aceptar y ahí cambió. Eso es un campo calculado. Y me sirven para ese tipo miremos este que dice ahí, campo calculado para aplicar una comisión del 3.5 sobre el valor de cada producto.
sea, sobre el valor de estas ventas, el 3.5. Ah, bueno, hagámoslo de una vez. Tabla dinámica, campo calculado. Esto es comisión. Le doy el nombre correcto. Le digo que eso sería sobre el precio y le digo que lo multiplique por el 3.5%. Agrego el campo, mire, ya tengo dos nuevos dentro de la tabla dinámica, IVA y comisión. La matriz está intacta y ahí lo tengo. Eso es lo que se va a pagar de comisión a cada uno de los empleados o vendedores en este caso. Otro elemento muy interesante dentro de las tablas dinámicas es la parte de filtros. Esa todavía pues no habíamos revisado. Vamos a hacerlo con la tabla TD1. O muestren a ver. Hagámoslo con la tabla TD2. La voy a convertir en herramienta de tabla. Esta la voy a llamar tecnología, porque veo que es de impresoras, pantallas, portátiles, tecnología. Entonces voy a crear una tabla dinámica. Mucho cuidado. Voy a crear acá una tabla dinámica, voy a crear una nueva hoja, voy a hacer la parte. Acá tengo la tabla, voy a insertar acá la tabla dinámica. Le voy a decir que me la llame de tecnología y que me la inserte ahí. Entonces, si yo analizo la tabla dinámica, digamos que yo podría sacar un informe de las ventas por zona. Entonces, hagamos esa de zona y ventas. Ya saben, organizamos, configuramos. Importantísimo ese elemento. Ahí está. Mírenlo ahí. Y digamos que queremos ver también los productos. Entonces, los productos que se vendieron por zona. ¿Sí ven? Entonces, en estas situaciones es donde uno a veces dice, venga, no, filtremos. Entonces yo voy a pasar zona a filtros. Tengo todo lo que se vendió y yo podría empezar a filtrar. Muéstrenme los del centro. Ah, en centro solamente se vendió teclado. Miremos los de este. Ah, se vendió laptop de Core i3, de i7, mouse, pantalla de 42, US 3.0.1, etc. Para eso es esto, miren. Pero digamos que nuestro jefe nos solicita un informe por cada zona los productos que fueron vendidos allí. O sea, esto que estoy haciendo uno a uno, ver este, luego este, lo quieren ver en tablas independientes. ¿Por qué? Pues que visualmente digamos que podría leerse más rápido, además que de pronto necesitamos graficar, bueno, tantas cosas. Porque yo aquí puedo adicionar mi gráfico dinámico, yo puedo venir acá, análisis de tabla dinámica, gráfico dinámico, él me dice que si quiero este gráfico de columnas, coloquemos uno 3D, aceptar. Entonces miren que yo podría también tener mi gráfico. Ahí está. Miren que en los gráficos dinámicos yo también puedo filtrar, ¿sí ven? Yo puedo quitar esos botones, le doy clic derecho sobre ellos, le digo ocultar todos los botones de campo en gráfico, ¿cierto? Voy a quitar este título, esta leyenda que no la necesito, para que me quede el gráfico ahí. Entonces nosotros queremos mostrar un resumen por zona de los productos que se vendieron por zona, el total de venta de producto. ¿Cuántas tablas me tocaría hacer? Me tocaría hacer 1, 2, 3, 4, 5 para la tabla de centro, norte, oeste y sur. 5 tablas. Para eso yo puedo generar un informe de filtro. Es una opción muy chévere que tiene las tablas dinámicas. ¿Cómo creo eso? Muy sencillo. Eso sí, es importantísimo tener un elemento en el cuadrante de filtro. Si no lo tengo, obviamente no puedo generar ese informe. Ah, es que como yo puedo filtrar aquí, entonces voy a generar el informe. No, no lo puedo hacer. Tiene que haber un elemento o dos o tres y ya yo le especifico en el momento de generar el informe por qué quiero generar ese informe, por qué tipo de filtro.
Entonces, en este caso me voy a analizar tabla dinámica, mucho cuidado, voy a colocar acá el zoom, analizar tabla dinámica, opciones y se me habilitó esta opción que se llama mostrar páginas de filtro de informes. Mostrar páginas de filtro de informes. Le doy un clic y va a salir esta ventanita donde me muestra, en este caso, el único campo que tengo en el filtro. Si yo tuviera, por ejemplo, por vendedor, entonces acá aparecería zona y vendedor y yo ya especifico. Pero como es el único que tengo, le voy a decir, sí señor, genéreme un informe de zona. Entonces se van a dar cuenta que de aquí en adelante me va a crear 5 hojas de cálculo con cada zona, con la zona centro, con la zona oeste, con la zona norte, etc. Miremos a ver qué tan es cierto. Aceptar. Ahí están, miren. Entonces si voy al centro, tengo la tabla. Si voy a este, ya tengo la tabla propia. A norte, a oeste y a sur. Por eso es indispensable que desde donde yo voy a crear el informe, organicemos la tabla dinámica de tal manera que quede bien organizadita, bonita, porque si yo la hago de una, pues me toca cada una ir y colocarle el formato de moneda, colocarle el color, por eso es indispensable. Pero miren qué berraquera uno generar un informe de uno, o sea que por ejemplo si fueran por mes, le crea las 12 tablas de los 12 meses que tiene un año. Por semana, pues los 7 de una vez. Usted tiene del 2010 al 2022, 12 años ahí. De una, le creó las 12 hojas de cálculo. Entonces, esa es una característica muy interesante de filtros. Entonces, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Obviamente, pues lo que yo les decía que las funciones nuevas, pues no sé si de pronto el otro año tengamos la oportunidad de vernos en el curso de Excel avanzado. Es muy bueno, o sea, mi recomendación siempre parte de que ojalá tengan la posibilidad, perdón, de actualizar las versiones de Excel. En las nuevas versiones de Excel hay unas funciones demasiadamente interesantes que nos van a agilizar ciertos procesos. Estamos hablando de Office 365 o de la versión Office 2021. La 2019 y de ahí para abajo no tienen esas funciones. Entonces de pronto el otro año les doy como hacemos ese proceso. Además la invitación ya se va a hacer que ojalá las personas como mínimo tengan una versión 2019, 365, porque creo que a partir de este año Microsoft va a cambiar ya la dinámica del software que uno pues normalmente se acostumbraba a instalar, que era el Office. Él ya va a tener un cambio sustancial y ya todo va a ser como Office 365. Entonces, los invito pues como para que de pronto puedan, porque realmente créanme que hay unos cambios bastante interesantes. Y con respecto a la certificación, como hay que evaluar el mismo día, entonces importantísimo que ustedes se pongan al día con las asistencias. Y para la parte de certificación, ustedes simplemente al quinto día hábil después de que sean notificados, o sea, más o menos el viernes de la próxima semana, que ya sería 16, muy probablemente hasta el 20 de diciembre, porque como ya está finalizando el proceso de formación en el SENA, entonces ahora hay, digamos, mucha más carga para la parte administrativa. Pero de igual forma yo genero las certificaciones y más o menos por ahí el 20 de diciembre pueden verificar. ¿Dónde verifican? Ustedes colocan en Google certificado SENA y aparece esta página que se llama certificados.sena.edu.co. Ingresan ahí y aquí lo buscan con su número de cédula, colocan el captcha que aparezca ahí y le dan consultar. Voy a hacerlo aquí la prueba. Le voy a colocar ahí el captcha que en este momento me mostró, consultar, y automáticamente mire que les va a cargar todos los cursos que ustedes hayan hecho con el SENA, los que hayan certificado. Entonces el curso les va a aparecer como herramientas intermedias. Recuerden que él carga dos, uno que es
el certificado de notas y el certificado de aprobación. Realmente el que uno utiliza es el certificado de aprobación. Como esto es educación para el trabajo, recuerden que aquí no hay notas. Aquí se aprueba o no se aprueba. Entonces la prueba es como un equivalente a 4 o 5. Entonces si usted descarga certificado de notas, todos dicen 4 o 5, porque es como la forma de decir usted aprobó el curso. Eso sería todo, ustedes ya pues descargarían acá y ese lo adjuntan a sus hojas de vida. Entonces, hoy finaliza el proceso de formación, les deseo muchos éxitos, espero que de pronto el otro año nos podamos ver para que puedan continuar con el proceso de formación en Excel avanzado, que es un curso muy interesante, y ya el otro año, si Dios quiere, pues la idea es ofertar y tener los grupos para Power BI, que lo están solicitando mucho. Pero para llegar a Power BI yo siempre sí les hago la recomendación de que vean primero, hagan primero el curso de Excel avanzado. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, muchos éxitos, gracias por estar ahí, por conectarse, por dedicarle tiempo a este proceso, más en esta temporada que es tan compleja. El diciembre es muy complejo porque pues está ya el cuento de la natilla, de las novenas, de la Navidad, del encuentro en familia, del paseo, de las vacaciones, etcétera. Entonces yo sé que este es un compromiso pues que ustedes hacen de forma muy grande. Si quieren, quédense en los grupos. Ustedes saben que en los grupos pues yo no envío nada, como para el próximo año de pronto a hacerles notificaciones. Y ya si quieren preguntar algo muy específico, con mucho gusto me escriben de forma personal, ya tienen mi número. Entonces les deseo muchos éxitos, nuevamente feliz Navidad, que pasen muy rico este diciembre, un año lleno de prosperidad 2023 y éxitos y gracias por estar acá.